primero que nada, como dije en el video introductorio, hacer un repaso, ¿verdad? Porque cuando nosotros calculamos o vamos a calcular cualquier estructura hiperestática, el procedimiento, ¿cuál era siempre? Tenemos la hiperestática, le sacamos su grado de hiperestaticidad, H, que puede ser, qué sé yo, hiperestaticidad 1, 2, 3, dependiendo de la cantidad de incógnitas de más, ¿verdad? Que existan dentro de la estructura, eh, las cuales las ecuaciones de la estática no son suficientes para resolverlas todas, ¿verdad? Entonces nosotros el procedimiento era transformar esa hiperestática en una isostática, quitándole los grados, los h grados de libertad, o otorgándole, mejor dicho, los h grados de libertad correspondientes a esos grados de hiperestaticidad, volviendo a la isostática. Y esos grados de libertad que se le otorgaban se relacionaban con esfuerzos unitarios compatibles, es decir, de la misma naturaleza. Es decir, si otorgo una libertad de girar, arbitro un momento unitario. Si quito un tensor, pongo dos fuerzas unitarias en ese tensor. Si quito, por ejemplo, una reacción vertical u otorgo una libertad de desplazamiento vertical, pongo una fuerza vertical y así sucesivamente, ¿verdad? A partir de ahí, esas incógnitas o, mejor dicho, grados de libertad relacionados a esfuerzos unitarios se vuelven nuestras incógnitas hiperestáticas, que nosotros resolvíamos a partir de una ecuación de compatibilidad, haciendo cero el valor del desplazamiento en esos lugares donde se arbitraron los grados de libertad, por el hecho de que justamente esos grados de libertad vienen de una estructura originalmente hiperestática que no tiene realmente libertad de movimiento, ¿verdad? A partir de ahí se calculan las hiperestáticas y se puede ya hacer uso de la fórmula para obtener los esfuerzos finales en la hiperestática, ¿verdad? Que sería combinar o sumar, ¿verdad? Los esfuerzos del estado real de cargas en esa isostática fundamental más el estado o las tensiones virtuales de esos grados de hiperestaticidad multiplicado por el valor real de las incógnitas hiperestáticas, ¿verdad? Entonces, eso nos daba las tensiones finales de la hiperestática. Pero eso es solamente las tensiones. Si queremos calcular el desplazamiento ahora, se realiza el mismo procedimiento. O sea, yo no puedo calcular el desplazamiento de ninguna hiperestática si antes no tengo resuelta la hiperestática. ¿Se entiende? O sea, yo tengo que quitar todas sus reacciones y todos sus esfuerzos primero en la hiperestática para después calcularle un desplazamiento. Y la particularidad que tiene las hiperestáticas es de que las incógnitas y los esfuerzos que yo quité están relacionados sí o sí al estado de carga original, ¿verdad? Es decir, de que si cambia mi estado de carga, las tensiones no tienen, o las reacciones, mejor dicho, no tienen por qué ser las mismas, ¿verdad? Entonces, en el video se dice de que para calcular el desplazamiento en una hiperestática, estando esta ya resuelta, ¿verdad? ¿Qué se hace? Si yo quiero calcular, por ejemplo, el desplazamiento vertical de un nodo cualquiera en esa hiperestática, entonces tengo que volver a la isostática fundamental que utilicé previamente o sacarle una nueva, que sería el paso más inefectivo, ¿verdad? Pero se puede hacer también. Y sobre esa isostática fundamental arbitro el estado virtual de cargas que sea compatible con el desplazamiento que yo quiero calcular, ¿verdad? Entonces, cuando tengo los esfuerzos virtuales con ese estado de carga que define mi desplazamiento en la isostática fundamental, esos esfuerzos virtuales yo combino con las tensiones reales finales en la hiperestática, ya no en la isostática fundamental. ¿Se entiende esa idea, verdad? O sea, se arbitra la fuerza unitaria del desplazamiento en la isostática fundamental y se quitan esas tensiones virtuales. Y esas tensiones virtuales se combinan con la tensión final ya de la hiperestática, no más la isostática fundamental.
Vamos a ver eso ahora, a lo mejor en el, en el PowerPoint se entiende un poco mejor, ¿verdad? Este básicamente tiene un título diferente, pero es el mismo ejercicio que hicimos en la clase pasada, pero digamos, llevado a lo necesario o a lo que vamos a ver hoy, que es el desplazamiento, ¿verdad? Dice calcular el desplazamiento del nodo superior del reticulado, que sería este nodo que está acá. Desplazamiento vertical debería ser. En la siguiente estructura hiperestática. Ahora, entonces el estado de carga de la semana pasada no cambió, su grado de hiperestaticidad no cambió. Entonces se puede, digamos, lo único que hay que hacer es calcular de nuevo, ¿verdad? Lo que hay que hacer de nuevo es calcular el desplazamiento vertical de este nodo que está acá. Entonces el procedimiento sigue siendo el mismo, ¿verdad? Sí o sí tenemos que quitar primeramente, obviamente, su grado de hiperestaticidad, ¿verdad? Entonces, acá lo que sí cambia en el Scilab, la semana pasada habíamos puesto esta hipótesis real 1, ¿verdad? Porque estamos diciendo que tanto la carga distribuida como estas tres cargas puntuales están en una misma hipótesis real. NH0 igual a 2 porque es el grado de hiperestaticidad de la pieza o de la estructura completa. Y ND el número de desplazamientos. En este caso nos pide calcular un único desplazamiento, porque nos podía pedir, por ejemplo, calcular el desplazamiento vertical, ¿verdad? De este nodo y el giro relativo entre las barras 6 y 7, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí ND sería igual a 2 porque son dos los desplazamientos que nos está pidiendo, ¿verdad? NC igual a 3, por lo mismo que vimos la semana pasada, una axial, dos flexiones, y esto se mantiene, esto no cambia nada porque forma parte de lo que es la geometría de las barras, ¿verdad? Entonces, se mantiene la misma isostática fundamental en función a esos dos grados de hiperestaticidad, ¿verdad? Ahora, lo que sí va a cambiar, ¿verdad? Porque como van a ver, esto es el mismo procedimiento de lo que vimos la clase pasada. Se van cargando todos los estados virtuales de esos dos estados virtuales arbitrados, ¿verdad? De quitar el tensor y el par unitario en el apoyo de segundo género y se va cargando la matriz B, ¿verdad? Hasta finalizar en la última barra, que es la 16. Posteriormente se somete el estado real de cargas a la isostática fundamental y se carga la Q sub 0, ¿verdad? Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Eso fue lo que vimos la semana pasada. Más finalmente la matriz de desplazamientos o rotaciones iniciales que se hace con la tabla, ¿verdad? Pero luego, como nos pide ahora calcular el desplazamiento vertical del nodo principal del reticulado, lo que tenemos que hacer es arbitrar ese estado virtual que define el desplazamiento que queremos calcular, pero sobre la isostática fundamental. Entonces, si yo quiero calcular el desplazamiento vertical del nodo principal, arbitro una fuerza unitaria vertical, ¿verdad? O sea, paralela a ese desplazamiento sobre la isostática fundamental. Y quito el diagrama de este estado virtual. Esta fuerza unitaria es un estado virtual para calcular ese desplazamiento y ese estado virtual me da estos diagramas de momento flector y esfuerzo normal, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago yo con estos resultados? Los diagramas que vienen del estado virtual que define el desplazamiento que quiero calcular, cargo en una matriz que voy a llamar V sub 0. Y el procedimiento es igual, ¿verdad? Normal derecha, flector izquierdo, flector derecho. Viendo, por ejemplo, la barra 1, que sería para ese estado virtual de desplazamiento, como indica acá, la normal derecha para la barra 1 es 0, el momento flector izquierdo es menos 3,5 y el derecho es menos 1,3, ¿verdad? Esto dentro de V sub 0, no V sub 0, porque V sub 0 es el que carga el estado virtual de desplazamiento, no el estado virtual de la hiperestaticidad. Esa es una diferencia, ¿verdad? Y se carga de forma idéntica que las matrices B y la Q sub 0 mayúscula. Entonces, voy cargando barra por barra, ¿verdad? Hasta finalmente terminar y cargar las que son ya la barra de dos fuerzas, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se finaliza el cálculo del desplazamiento? Entonces, como les había dicho, para calcular el desplazamiento tengo que combinar el esfuerzo virtual, ¿verdad? Que ya está cargado en esta V sub 0, de la isostática fundamental sometida al estado de desplazamiento y combinar con el trabajo o las tensiones
de la hiperestática final, ¿verdad? Y eso se ve reflejado en esta ecuación. El desplazamiento que quiero calcular va a ser igual a la combinación de V sub 0, ¿verdad? Que serían los esfuerzos virtuales en la isostática fundamental de ese estado virtual de desplazamiento, combinado con el siguiente término de la ecuación, que es el trabajo producido en la hiperestática, ¿verdad? Sus deformaciones iniciales más los esfuerzos producidos en la hiperestática. Por eso esto es Q y no es Q sub 0, ¿verdad? Entonces, esta ecuación llevada al Scilab es esto que está acá, ¿verdad? Entonces sería R, ¿verdad? Sería V sub 0 traspuesta multiplicado por las tensiones iniciales más la flexibilidad por las tensiones finales en la hiperestática, ¿verdad? Porque hasta acá fue lo que hicimos la clase pasada. La clase pasada llegamos a sacar Q, ¿verdad? Para obtener los esfuerzos finales según ese estado de carga en esa hiperestática. Y combinándola con la matriz V sub 0, ¿verdad? Que son las tensiones en el estado virtual en la isostática fundamental, obtenemos este desplazamiento. Entonces, 0.009 metros sería el desplazamiento vertical del nodo superior del reticulado. Y es eso simplemente, es agregar esta matriz V sub 0, ¿verdad? Lo que vimos en la clase pasada, y agregar después al final de todo esta línea de códigos para que nos calcule el desplazamiento que está ya relacionado con las tensiones finales en la hiperestática. Entonces, esos dos pasos son lo que hay que agregar en relación a lo que hicimos la clase pasada. Por eso no tiene mucha complicación. Entonces, ¿hay alguna consulta? Porque eso nomás. O sea, para calcular un desplazamiento, sí o sí tenés que definir completamente la hiperestática primero, es decir, sacarle su Q, ¿verdad? Y cuando ya tenés definida tu hiperestática, usás tu isostática fundamental otra vez y le sometes a un estado virtual equivalente a el desplazamiento que vos querés calcular. Y combinás esos esfuerzos virtuales de esa isostática fundamental en el estado de desplazamiento con las tensiones finales de la hiperestática. ¿Hay alguna consulta? Ninguna. Acá estamos 6 personas más contándome a mí. Tipo, si ni nadie más tiene, pueden escribir ninguna y podemos dejar hasta acá. Porque realmente no es nada nuevo. Y en el aula virtual yo ya subí todos estos materiales al aula virtual. Lo que me va a faltar subir sería el video de la clase de hoy. Pero está el PowerPoint, está el Scilab y está el FTool del estado virtual de desplazamiento. Entonces ahí ustedes pueden ver en qué líneas, digamos, se agrega esto que les estoy diciendo para calcular el desplazamiento final. Pero bastante sencillo, ¿verdad? O sea, defino completamente mi hiperestática y después utilizo su misma isostática fundamental o defino otra, ¿verdad? Si querés ser un poco por el método alemán, vamos a decir. Sacabas una nueva isostática fundamental, ponerle y le sometes al estado virtual equivalente al desplazamiento. Sacas esas tensiones virtuales y combinas con las tensiones finales de la hiperestática. Y ya está. Bueno, entonces, como nadie más manifiesta que tiene ninguna otra duda, entonces